Bueno, buenas tardes o buenas noches ya. Es un gusto para mí estar aquí otra vez, como alguien decía por ahí. Eh, el sentido de este trabajo, de este libro, es reunir la información y la documentación necesaria para tener una aproximación suficientemente sólida a lo que significa este proyecto y este acuerdo del gobierno uruguayo para el país. Y en la introducción nosotros en algún lugar decimos que si esto se lleva a cabo finalmente va a haber un antes y un después en la historia del Uruguay por las consecuencias que le asignamos a partir de esa información y a partir de esas evaluaciones que hemos tratado de hacer. Por eso además esto es más una recopilación, no solo de algunos trabajos nuestros, sino de otras personas especialistas en diversas áreas que han tratado de profundizar, de conocer y de sacar conclusiones sobre las implicaciones de este proyecto. Y son, se los voy a leer, tal vez ya muchos lo han visto, pero de personas de muy diversas áreas, también de diversas opciones, hasta político-partidarias, pero digamos, porque esto está al margen de cualquier análisis partidario. Nosotros incluimos textos de Alma Bolón, de Eduardo Budinas, de Pablo Leiza, de Pablo Ligrone, de Eduardo Luz, de María Selva Ortiz, de Daniel Panario, de Astrid Sánchez, de Ovenir Sartú, de Juan Pedro Urruzola y Enrique Viana. En la parte ambiental, en donde yo me he dedicado más, se puede decir así resumidamente lo siguiente. El contrato firmado, divulgado a partir del 7 de noviembre de 2017, incluyó plazos absolutamente perentorios para todas las autorizaciones de proyectos asociadas con este proyecto en conjunto. Desde la autorización de la zona franca, de la planta de celulosa, de la terminal portuaria, del tren, hasta las autorizaciones de cada uno de los proyectos forestales que pueda requerir la planta, que puedan ser requeridos por UPM o por firmas asociadas a UPM. Supuestamente, y William lo mencionó, se iba a reforzar la capacidad de trabajo de la Dinama para hacer esas evaluaciones en los tiempos prometidos. No sabemos exactamente si ese refuerzo se dio, pero sí sabemos que a medida que se fueron desarrollando las evaluaciones y finalmente las habilitaciones que hoy ya están adoptadas, la Dinama, como nunca nosotros habíamos visto antes, transgredió toda la forma razonable y adecuada y utilizada hasta ahora para evaluar distintos proyectos. O sea, apremiados por cumplir, por la urgencia de cumplir los plazos a los que se había comprometido el gobierno, se fueron dando habilitaciones. En primer lugar, habilitaciones por separado, que esa es ya una primera consideración errónea que fue señalada por algunos de estos especialistas que yo nombraba. Un proyecto de esta envergadura no se puede analizar por partes, no se puede subdividir en partes que después conducen a que se hacen evaluaciones por separado y se habilitan por separado partes que en definitiva en el ecosistema y en la realidad territorial y ambiental van a impactar de conjunto. Lo primero que aquí se debería haber hecho es una evaluación ambiental estratégica para definir si ese lugar, ese territorio estaba adecuado para allí instalar un proyecto de estas características y después recién ir a una evaluación particular del proyecto. Eso no se hizo. Este proyecto fue definido y estudiado directamente por UPM. El gobierno uruguayo no hizo ninguna evaluación ambiental de ningún tipo previa
Y desde ese momento, desde el momento que UPM decidió que ese era el lugar por ellos indicado, se empieza a producir este fenómeno de alteración de la normativa para cumplir con las decisiones de la empresa. Esto empieza incluso por la localización. Ustedes saben que un proyecto en una zona donde no existen incluso proyectos de esa naturaleza, precisa lo primero que se habilita en la DINAMA, que es la viabilidad ambiental de localización. La viabilidad ambiental de localización de una industria de estas características en una zona rural requiere, además, en primer lugar, la modificación de la categoría del suelo. En suelo rural no puede instalarse una industria. A lo sumo eso puede hacerse en un suelo suburbano. Bueno, la modificación de la categoría del suelo en la zona donde se pretende instalar la planta de UPM se hizo ya violentando toda la normativa expresamente detallada. Si ustedes se toman el trabajo de leer la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobada, sancionada en el año 2008, en medio del gobierno del Frente Amplio, hay una reglamentación precisa, estricta, sobre bajo qué condiciones y procesos se debe, en primer lugar, recategorizar un suelo. De eso ya, del PIN que no se cumplió, ahí empiezan los primeros recursos contra las decisiones administrativas que se toman. En ese caso, el primer recurso, cuando se puso de manifiesto esta decisión, lo hicieron el arquitecto Pablo Ligrone y Astrid Sánchez, que son especialistas en ordenamiento territorial, incluso uno de ellos redactor de la ley, y simplemente fueron violentados las condiciones, los procesos que debían ser cumplidos, y la Intendencia de Durazno, después avalada por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y finalmente por el Ministerio, habilitaron en primer lugar la zona franca y la instalación de esa industria en ese lugar. De ahí en adelante siguieron los otros proyectos, el tren, la planta de celulosa, y para resumir, digamos, algún detalle mayor lo van a encontrar en el trabajo simplemente se cumplieron los plazos pasando por encima del estudio, la evaluación imprescindible aún bajo esas condiciones para un proyecto de estas características. Y les cuento, digamos, un detalle final. Cuando el 13 de mayo, después de además sostener una serie de conflictos internos de la ministra de Medio Ambiente con los funcionarios de la DINAMA, porque quería, digamos, a toda costa hacer sacar esa decisión en tiempo. ¿En qué tiempo? El 13 de mayo lo tenían que sacar 4 días antes de que viniera la visita del presidente de UPM, la siguiente visita del presidente de UPM, que iba a ser inmediatamente recibido por el presidente de la República, y donde el gobierno había llegado a anunciar, a anticipar, y después se tuvo que decir que en esa visita ya iba a anunciar la decisión final de inversión que mencionó William. En esa habilitación, en ese decreto de habilitación de la planta de celulosa, se hace referencia a un informe técnico de la DINAMA que fundamentaría la habilitación. A nosotros demoramos 2 meses en poder acceder a ese informe. El informe solamente lo habilitaron después que formalmente UPM anunció la decisión final de inversión. Pero al leer el informe técnico, y esto lo firman los técnicos, no la dirección política de la DINAMA ni del Ministerio de Medio Ambiente, los técnicos dicen explícitamente, porque además los técnicos deben seguir, son funcionarios permanentes, sea el gobierno que sea, los técnicos dicen que no está definido el sistema de dilución del efluente de la planta. El sistema de dilución del efluente de la planta puede ser considerado el impacto ambiental principal de la operación de una planta de estas características sobre el Río Negro. Y ahí entonces les voy a dar algunos datos de lo que implica esta planta sobre el Río Negro en ese lugar. Las plantas de celulosa son una industria de las que mayor consumo de agua tienen en el mundo.
Una planta de estas dimensiones, para una producción que es el doble de las plantas existentes, necesita un consumo diario de 136 millones de litros de agua. Es muy difícil a veces, y nosotros tratamos de hacer algunas comparaciones para dar una idea de lo que eso significa. Tomando el indicador de la OCDE de que una persona consume diariamente sus necesidades de distintos tipos, 130 litros de agua por día, eso es equivalente al consumo diario de una población de más de 1 millón de habitantes. Eso es lo que necesita tomar del río diariamente esta planta de celulosa. Y devuelve 107 millones de litros, pero no es de agua. 107 millones de litros de un efluente que, a pesar de tener un tratamiento, pero no un tratamiento de una fase que lo haría más inocuo, tiene componentes químicos y orgánicos que en el caso del Río Negro, que por los indicadores oficiales sabemos y se ha reconocido oficialmente, es un río que está ya altamente contaminado, con un nivel promedio de contaminación que es 5 veces la norma admisible en la normativa uruguaya, para simplemente que ese efluente no agrave, no eleve el nivel, ese grado de contaminación, ese efluente debe ser diluido más de 50 veces. Y eso es lo que hace aparecer en este proyecto, que no había aparecido en los anteriores de Boña en Fraiventos y de Montes del Plata en Conchillas, esa exigencia que surge en el contrato y que nos empezó a llamar la atención desde el principio, de que esta planta iba a requerir un flujo mínimo para la operación, un flujo mínimo de agua, que en principio se definió como de 65 metros cúbicos por segundo, y en el decreto de habilitación final es de 80 metros cúbicos por segundo. También 80 metros cúbicos por segundo, ¿qué es? ¿No? Y haciendo el mismo cálculo, 80 metros cúbicos por segundo significa diariamente el consumo de una población de más de 54 millones de personas. 54 millones de personas es poco más de la población de toda la Argentina, para tener una idea. Y eso es lo que precisa, y es mínimo, y además no está resuelto todavía si técnicamente eso va a alcanzar para diluir el efluente, como lo decía la resolución. Es el consumo mínimo que necesita la planta para diluir el efluente, supuestamente de tal manera que no agrave esa condición. Bueno, el Río Negro no tiene naturalmente la capacidad, él solo, para atender esta necesidad. Y de ahí es que la empresa definió un lugar que está instalado precisamente después del mayor embalse de agua que nosotros tenemos, que es el lago del Rincón del Bonete. En los anteriores casos nunca se habló de la necesidad del flujo mínimo porque están sobre el río Uruguay. El río Uruguay tiene un caudal 10 veces mayor que el del Río Negro en promedio. Entonces no necesitaron hacer este planteo, pero para esto es obligatorio. Y esto trae otras consecuencias además. En agosto hay un nuevo decreto que modifica la normativa de la gestión de los embalses del Río Negro. Es decir, en un decreto se le sacó a UTE la prioridad de la gestión del agua de los embalses y la prioridad del destino de esa agua para la generación de energía eléctrica. O sea, simplemente en términos concretos, tenemos el Río Negro y sus embalses a disposición de las necesidades de UPM, y con un decreto que dice que va a ser el mínimo, o sea, y como no se ha definido a su vez cuál va a ser el sistema que les permita diluir ese efluente en esas condiciones, tampoco sabemos cuál va a ser el volumen final que van a precisar para lograrlo. O sea, entonces es una sucesión de decisiones que van comprometiendo cada vez más, pero digamos, la normativa, los bienes, el patrimonio y las prioridades del uso de los recursos de este país.
Eso pasa también, o sea, lo puse más en el ejemplo de la planta de celulosa, pero también pasa en el caso del tren. El tren pretenden hacer atravesar un tren que es completamente diferente al tren actual, que va a ir cargado de celulosa de Paso de los Toros al puerto, pero todos los días va a traer un convoy de productos químicos, soda cáustica, ácido sulfúrico, etcétera, para las necesidades de la planta desde el puerto de Montevideo. 7 convoyes diarios de un tren de 800 metros de largo a velocidades entre 65 y 80 kilómetros por hora, que se pretende que atraviese con el mismo trayecto del actual zonas que hoy están densamente pobladas y partiendo al medio pueblos del interior y atravesando capitales departamentales como la de Durazno, Florida, Canelones y Montevideo, densamente pobladas porque con las características del tren actual y que además por una otra estrategia de transporte en el país en los últimos años lo que se ha venido haciendo es desmantelando la red nacional de tren. Y esto va a ser el golpe definitivo si se lleva a cabo para liquidar AFE de manera final. Entonces, el impacto de un tren de estas características sobre esas poblaciones es de todo orden, desde los impactos de vibración, de sonido, los posibles impactos como consecuencia de accidentes que serían gravísimos en un tren de estas características. Y bueno, y eso ha llevado inclusive, por ejemplo, nosotros incluimos en el libro un artículo de él, a que todo el equipo técnico de la Intendencia de Montevideo que estuvo haciendo el plan futuro de la capital en los últimos 30 años está, se puede decir, rebelado contra esta decisión y contra este proyecto, porque ellos afirman, nosotros incluimos acá un artículo de Juan Pedro Urruzola, que fue director de planificación, de planeamiento de la Intendencia de Montevideo, está echando por tierra 30 años de planificación de la ciudad de Montevideo. O sea, simplemente acá el Ministerio de Transporte, y eso es así, o sea, el Ministerio de Transporte pasó por encima de las intendencias de Montevideo y de Canelones, que tenían además otros proyectos que podían permitir un trazado alternativo sin estos impactos y sin estas consecuencias. Al día de hoy, esta apreciación está avalada por un informe pedido por el Consejo de la Facultad de Arquitectura al Instituto de Teoría y Urbanismo, que emitió una opinión sobre el proyecto del tren y además la amplió, y en el texto del informe que el Consejo de la Facultad de Arquitectura decidió difundir lo más ampliamente posible, dice que en el proceso de habilitación de este proyecto se ha violado el artículo 47 de la Constitución, la Ley de Ordenamiento Territorial y otras normativas. Eso es lo que está pasando. Poco tiempo después, la Institución Nacional de Derechos Humanos sacó a su vez otro informe en el mismo sentido y retomando conclusiones del informe de la Facultad de Arquitectura. O sea, esto es un gobierno por decreto, es decir, por no llamar que es la dictadura de UPM, porque digamos, bueno, en sentido figurativo, pero hay una serie de efectos reales que están operando y cómo se están tomando las decisiones en este país. El libro contiene además un trabajo de Alma Bolón, que ella hace un análisis de la injerencia que ha ido adquiriendo UPM en actividades de la educación pública y la cultura. Esa es una injerencia que no se origina solo con este proyecto. Muchos de ustedes deben conocer las actividades de la llamada Fundación UPM. La Fundación UPM desarrolla actividades que son actividades de propaganda, vamos a decirlo claramente, son cursos o concursos de cuentos o clases o visitas para ver los beneficios del eucalipto
o proporcionar un ómnibus a la Intendencia de Fray Bentos para que pueda trasladar los maestros y a los alumnos de las escuelas rurales a los pueblos o a sus casas, con el logo de UPM, por supuesto. Entonces, esta empresa ha ido invadiendo áreas del Estado, áreas como son las de la enseñanza pública, áreas también inclusive de la definición de la legislación laboral, y presentándose como un gran gesto de generosidad, que lo puede hacer y son migajas, es decir, es simple caridad, al lado de las ganancias gigantescas que se le permiten justamente por la exención de los impuestos y los beneficios económicos que se le otorgan. Entonces esto, nosotros buscamos un símil histórico de una situación semejante, y lo único que encontramos parecido fueron las llamadas colonias industriales, que hace más o menos un siglo existieron en el norte, en países de Europa, de Estados Unidos, y que eran pueblos de company town, se les llamaban, es decir, pueblos organizados por la empresa, donde la empresa le proporcionaba al trabajador la vivienda, la escuela, le construía la iglesia, la actividad, le organizaba la vida, pero digamos con el fin de tener esa población sujeta, digamos, absolutamente dependiente de la empresa que estaba actuando allí. E inclusive en esas experiencias, esas empresas adquirían un peso político a su vez en la región en donde estaban ubicadas, incidiendo en la normativa de la región, etc. Una cosa que de alguna manera es lo que estamos asistiendo nosotros acá. Y por último, en la parte final del libro se desarrollan los argumentos, digamos, jurídicos a partir de todo lo que esto implica desde el punto de vista, toda esta decisión, el acuerdo, los contratos firmados, las habilitaciones, todo lo que está implicando desde el punto de vista de subversión de la normativa nacional, legal y constitucional además. Cuando nosotros vimos por primera vez este contrato, el anuncio cuando se hizo, lo primero que desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable, desde el MUS, se nos ocurrió hacer fue organizar una mesa redonda de juristas, para que, es decir, porque no podíamos concebir que esto fuera admisible, que esto estaba entrando en otras áreas que eran de la institucionalidad del país. Y ahí fue que hicimos una mesa redonda en la que participaron Eduardo Luz, Enrique Viana, Pablo Leiza. Pablo Leiza, si algunos no lo conocen, es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de la República y en la Universidad Católica. Invitamos a José Corsañá, que es profesor de Derecho Administrativo y ligado al partido de gobierno, pero lamentablemente él no quiso ir, pero lo digo para que se sepa que nosotros no organizamos mesa redonda para autocomplacernos, pero digamos, organizamos debates para que las cosas se puedan conocer y discutir. Y todos los tres juristas que asistieron coincidieron que esto es inconstitucional e ilegal. Las intervenciones de ellos las 13 intervenciones están en el libro. Y esto ha generado una situación también sin precedentes desde el punto de vista justamente de las acciones judiciales. Es decir, acá hay una sucesión desde la habilitación territorial de la planta que yo les contaba, hasta todas las decisiones de habilitación ambiental del tren, etcétera, etcétera. Es una decisión tras de otra donde se transgrede la normativa, y esto ha dado lugar a acciones en la justicia administrativa, que son las que van por la vía del Tribunal de lo Contencioso, y en la justicia general. Claro, eso tiene su curso, no tenemos todavía resoluciones de esos recursos, pero quiero decir que se ha buscado apelar a todos los recursos posibles para frenar este tipo de situación. Por último, también, y en este campo, se ha recurrido a las iniciativas legislativas locales, en el caso del tren, en donde poblaciones de las localidades que serían atravesadas por el tren están recogiendo firmas para
basarse en el recurso de la iniciativa local para presentar una norma con fuerza de ley que prohíba el pasaje del tren por la zona urbana, al menos que prohíba el pasaje de este tren por la zona urbana de esas localidades. Eso está en curso, seguramente ahora en el mes de diciembre vamos a tener noticias de que se ha completado, ya sabemos que se ha completado en algunos lugares ese 15% necesario de las firmas para presentar esta iniciativa. Y bueno, es otra manera de acción ciudadana que hemos encontrado para tratar de incidir de alguna manera en este proceso. Yo lo dejo por ahí, sí, sería interesante ver, digamos, inquietudes de ustedes y que podamos... A mí me quedó algo por decir. Sí. No, disculpen, yo prometí algo que no lo cumplí, o sea, dije que iba a hablar de un proyecto alternativo de interés social con el dinero que invierte el Estado uruguayo. Haciendo la cuenta neta, o sea, de los 4.600 millones de dólares que invierte el Estado uruguayo, descontando lo que UPM va a pagar por cánones, por el uso de la vía férrea, por la zona franca, por el movimiento de mercadería en el puerto de Montevideo, descontando los aportes impositivos y a la seguridad social que generaría la construcción y después el funcionamiento de la nueva planta, o sea, descontando todos los efectos benéficos, entre comillas, que los aportes a la economía nacional de la planta, nos da una cifra en torno de más de 3.000 millones de dólares. Ese es el neto del aporte de Uruguay. Nosotros dijimos, bueno, hicimos todas las cuentas, ¿qué pasa si el Estado uruguayo aplica ese dinero que le regala a la empresa extranjera a la construcción de vivienda popular? El resultado es bien claro, ¿no? Se construirían, lo llevamos a 15 años, se construirían 75.000 viviendas en 15 años, a razón de 5.000 viviendas por año, y se emplearían en forma permanente, se crearían 6.000 puestos de trabajo directo y en torno de los 15.000 o algo así indirectos. Ese sería el impacto. Eso tendría un impacto en la economía mucho mayor, porque de verdad ese dinero recicla. Ese cálculo de las 5.000 viviendas en realidad es conservador, porque si esos trabajadores que recibían esa vivienda pagarían alguna cuota, ¿verdad? Y ese dinero reciclaría de nuevo para aumentar esa construcción de viviendas. Y además estos serían empleos permanentes, ¿no? Porque nosotros hablamos de 1.600 empleos, pero esos 1.600 empleos van a ser de una mala manera, porque van a ser, la gran mayoría de ellos va a ser durante 3 años, después se van a terminar, ¿no? Estos son empleos permanentes.